Muy buenos días, hermanos, un abrazo, el Señor les bendiga. De nuevo es un privilegio esta mañana poder compartir este espacio, este tiempo, nuestro tiempo de adoración, nuestro culto de adoración al Señor. Así que reciban un abrazo fraternal, un saludo especial. Esta mañana es una mañana para exaltar la fidelidad del Señor. Esta mañana es una mañana para reconocer que Dios ha sido bueno, que Dios es quien sustenta nuestras vidas, que llena de gracia y de favor a cada uno de nosotros. Y yo creo que todos, hermanos, tenemos tantos motivos para esta mañana inclinar nuestro rostro y decir al Señor gracias, gracias por todo el bien que has añadido a nuestras vidas. Así que, mis hermanos, les invito que dispongamos nuestro corazón, que dispongamos este tiempo para hacerlo con la actitud correcta y teniendo siempre presente que en este espacio es un espacio para adorar, para exaltar, para reconocer la presencia, la santidad de Dios y para prestar atención al consejo de su palabra. Envío saludos a cada uno en sus casas, a cada familia de nuestra congregación, a la comunidad de Valle de Sarón y hermanos, con toda honestidad es un gozo poder dirigirme a ustedes, es un gozo poder compartir este tiempo y anhelando que pronto podamos vernos cara a cara y poder saludarnos, poder tener un tiempo de comunión desde la congregación. Así que vamos a orar, vamos a compartir la palabra del Señor, vamos a exponer la escritura, estamos trabajando en este mes, la primera carta de Timoteo, y vamos a continuar con esta carta. Ya hemos avanzado en el capítulo 1 la semana pasada. El pastor Freddy nos estuvo compartiendo parte del capítulo 2 en cuanto a la oración. Y hoy voy a trabajar el resto del capítulo 2 y el capítulo 3 en esta misma dinámica de respetando la estructura de la carta, porque creo que es una carta que requiere de mucha atención y de mucho cuidado. Y acá hay un tema que hoy vamos a tocar que creo que requiere de mucha atención y mucha responsabilidad de parte de nosotros. Oremos al Señor. Padre bueno, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, tus misericordias, tu fidelidad. Te agradecemos todo el bien que tú has añadido a cada familia, a cada casa. Es una mañana para reconocer que tu buena mano no se ha cortado para bendecirnos, Señor. Y nosotros en esta mañana humillamos nuestro corazón delante de ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas, por todo aquello, Señor, con lo cual ofendemos tu santidad. Perdónanos, Señor, porque somos tan frágiles y tan débiles, tan pecadores. Pero asimismo te damos gracias porque podemos traer a memoria el sacrificio de la cruz con el cual nos has perdonado, Señor. Y en esta mañana venimos a adorarte, a exaltarte, a darte gracias, a reconocer, Señor, que cada día tus misericordias han sido nuevas, que cada día nos has sustentado, Señor. Oramos por las diferentes necesidades, oramos por los hermanos que están enfermos, por los que requieren, Señor, de provisión, de empleo, de cualquier necesidad, Señor. Oramos que conforme a tu voluntad tú puedas obrar de una manera misericordiosa. Te pido por la salud de nuestra hermana Lucía, que está hospitalizada, Señor, con el COVID. Señor, que tu gracia le sustente y que su corazón te pueda adorar aún desde esta condición. Sabemos que ella es una sierva, una mujer tan preciosa, que su corazón no cese de alabar y de engrandecer
Señor, tu nombre y conforme a tus planes perfectos, Señor, obra en su vida. Oro esta mañana con mis hermanos por la vida del pastor Carlos Peñalosa. Señor, tú eres el dueño de la vida. Escuchamos, Señor, cómo su salud se ha deteriorado. Señor, por favor, interviene ministrando su familia, su esposa, cada miembro de su congregación que está en aflicción. Consuélales, fortaléceles, ayúdales y permítenos humillar nuestro corazón e invocar tu misericordia, Señor. Y conforme a tus santos y benditos planes, Señor, sea hecho para la gloria de tu nombre, Señor. Sea hecho conforme a lo que tú has planeado, a lo que tú has trazado, a lo que tú has determinado, porque tú eres el Señor. Y en esta mañana yo ruego, Señor, que nos des un corazón correcto para escuchar y atender el consejo de tu palabra, sobre todo en esta carta tan importante, la carta pastoral, los consejos, las instrucciones que vamos a estar examinando hoy. Ayúdanos, Señor, danos comprensión y entendimiento, Señor, para que nuestras vidas den el fruto correcto y tu nombre sea glorificado. Y todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, como les decía, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta de Timoteo, perdón. La semana pasada estuve exponiendo un poco el tema de la falsa doctrina, que es un tema como muy común en todas estas cartas paulinas. Pero les anuncié de que esta, juntamente con Segunda de Timoteo y Tito, son llamadas o conocidas como las cartas pastorales porque traen consejos e instrucciones claras, precisas en cuanto a la iglesia. Y uno de los puntos que vamos a tratar hoy es el propósito, y vamos a ver que ese era uno de los propósitos del apóstol Pablo al enviar esta carta a Timoteo. Así que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a continuar, y aprovechando que el pastor Freddy ya nos habló del capítulo 2, la primera parte, versículos 1 al 7 en el contexto de oración, vamos entonces a continuar desde ahí y vamos a seguir hablando. Ya miramos el primer capítulo, la parte inicial del capítulo 2, y hoy lo que quiero hablar son las instrucciones para la vida de la iglesia, que es lo que encontramos en este capítulo siguiente. Pablo está dando instrucciones claras, precisas. Pablo está hablando el tema abiertamente y con autoridad apostólica, con conocimiento, tanto cultural como conocimiento a nivel general de las iglesias, con conocimiento de Dios, con una teología impresionante. Pablo trata estos asuntos de instrucciones, hermanos, a un nivel muy alto, y gracias al Señor, bendito el Señor que inspiró al apóstol Pablo a dejarnos estos temas tan claros y tan bien estructurados, que nos hacen de mucho bien y que nos ayudan para no entrar en confusión o en malas prácticas dentro de la congregación. Así que la enseñanza la voy a direccionar en esa línea, las instrucciones para la vida de la iglesia. La estructura que tiene esta carta y este capítulo 2 y 3 que vamos a trabajar en esta mañana, la estructura la vamos a desarrollar de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar las instrucciones acerca de la oración, o más bien esta es la parte que ya vimos, que el pastor Freddy lo expuso, las instrucciones acerca de la oración, del versículo 1 al versículo 7. Lo segundo que vamos a mencionar en la estructura de esta carta son las instrucciones para los hombres. En tercer lugar, vamos a mirar las instrucciones para las mujeres. En cuarto lugar, vamos a mirar las instrucciones para los obispos. En quinto lugar, vamos a mirar las instrucciones para los diáconos. Y en sexto lugar, vamos a mirar el propósito de las instrucciones. De esta manera vamos a desarrollar nuestra clase en esta hora, y lo que vamos a hacer es que vamos a seguir la línea de esta carta,
que considero que sea lo más correcto, que considero que sea lo más indicado para que podamos extraer toda la verdad y todo el conocimiento que Dios quiere transmitirnos a través de esta carta preciosa. Entonces, por eso lo que vamos a ver son instrucciones, porque es lo que encontramos acá, instrucciones apostólicas bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Entonces, entremos en materia. Como les decía, ya vimos los primeros 7 versículos del capítulo 2, que habla en cuanto a la oración, y que el apóstol Pablo está hablando claramente de lo que debemos hacer. Por eso lo hace en un tono de exhortación. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El pastor Freddy estuvo exponiendo cada uno de estos términos y creando y hablándonos, exhortándonos en cuanto a la necesidad y el deber cristiano de nuestra oración por todos los hombres. Yo voy a iniciar desde el versículo 8, y lo que voy a hablar en primer lugar de esta enseñanza tiene que ver con las instrucciones a los hombres. El versículo 8 nos dice de la siguiente manera: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es importante que podamos señalar algunas cosas acá en este versículo y que podamos entrar en la claridad de estos textos. Porque en primer lugar encontramos una palabra, quiero pues, o quiero, que pareciera ser a simple vista que es una expresión de deseo del apóstol Pablo, pero que no la podemos interpretar de esa manera ni la podemos ver de esa manera, porque no significa únicamente un deseo. Esta palabra quiero pues, que expresa acá este texto, es una orden, es un deseo activo de alguien con autoridad de Cristo, que es el caso del apóstol Pablo. Es el deseo que está acompañado de un mandamiento, de una orden. Se lo voy a ejemplificar. Es muy diferente cuando yo puedo estar en mi casa y decir, yo quiero un tinto, yo quiero un café. Eso es un deseo, ¿cierto? Y puedo expresar la palabra quiero un café. Pero es muy diferente cuando yo le puedo decir a uno de mis hijos, quiero que antes de que yo regrese usted tenga lista esa tarea. Ese deseo ya se convierte en un mandato, en una orden. Así está estructurado en el original esta palabra quiero pues. Y el apóstol Pablo dice, quiero pues que los hombres, voy a hablarles un poco de la palabra acá que aparece de los hombres. Si usted y yo notamos los primeros versículos del 1 al 7, la palabra hombre aparece 4 veces. La primera aparece en el versículo 1, la segunda en el versículo 4 y 2 veces aparece en el versículo 5. Se los voy a leer. Dice, quiero pues, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si notamos, son 4 veces que aparece la palabra hombres en estos versículos que le acabo de leer. ¿Por qué quiero resaltar eso? Porque esta palabra que aparece en estos primeros versículos del 1 al 7 es la palabra andróropos. Y esa palabra andróropos es la palabra que se describe para hablar del ser humano, de un individuo, sea hombre o sea mujer. De ahí también es importante resaltar que es donde se deriva la palabra antropología, antrópodos o antropología, que obviamente es la ciencia que estudia el comportamiento del ser humano. Entonces, esta palabra en esos primeros versículos del 1 al 7 se refiere al ser humano, hombre o mujer. ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Porque cuando llegamos al versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Y mis hermanos, quiero llamar mucho la atención acá porque quiero ser muy honesto con estos textos, y esta carta me parece que es muy importante que estudiemos mucho los términos originales, y de hecho hoy vamos a estudiar mucho griego, mucho término en el original, porque nos es necesario
para hacerle justicia a este texto y para no ir a enseñar algo incorrecto. La palabra hombres en el versículo 8 es la palabra aner, y la palabra que significa, o más bien se traduce como palabra primaria, a hombre, propiamente como un varón individual. Y es importante porque el apóstol Pablo hace una ruptura de hablar de hombres a nivel general, de hablar de las personas, del ser humano a nivel general, y pasa en el versículo 8 a dar las instrucciones a los hombres. ¿Cuáles son las instrucciones que Pablo da usando ya la definición del quiero, pues que lo entendemos como un mandato, una orden de parte del apóstol Pablo, de alguien que tiene autoridad recibida del Señor Jesucristo, y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Quiero llamar mucho la atención acá porque una de las cosas que la Biblia nos está diciendo en este versículo es que Dios nos ha delegado a nosotros los hombres la responsabilidad de la oración, de estar al frente de la oración de culto, de la adoración de culto, de la oración en el servicio, de la oración en nuestras comunidades. Hago un paréntesis para decir que con esto no estoy diciendo, ni la Biblia está diciendo, de que las mujeres no pueden orar. No, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo, que es lo que la Biblia nos enseña en este texto y lo que vamos a estar trabajando, es que esta es una delegación primaria para los hombres. Que los hombres, nosotros somos los que tenemos el deber y la responsabilidad de estar al frente de la oración en todo lugar, en las congregaciones. Debemos estar a la cabeza, al frente, y dice la Biblia, levantando manos santas, sin iras ni contienda, que esto habla más de una vida íntegra, de una vida de dependencia, de una vida rendida al Señor. Uno de los sustentos que podemos usar para decir lo que estamos hablando con respecto a este versículo 8 lo encontramos en el versículo 9. El conector en el versículo 9 dice asimismo que las mujeres. El asimismo es un conector hermenéutico, es un conector que dentro de la hermenéutica nos permite ver que viene hablando de los hombres, inmediatamente pasa a hablar o enseguida pasa a hablar de las mujeres, a dar las instrucciones a la mujer. Entonces, mis hermanos, es muy importante hacer la diferencia y poder comprender los primeros versículos, que es una delegación a todos y que debemos orar por todos los hombres y mujeres, todo el género humano, y se nos hace un énfasis en las personas que están en eminencia, pero es muy importante en nuestros tiempos entender que la Biblia nos ha delegado a nosotros los hombres estar al frente de la vida espiritual, de la oración, de estar al frente del clamor, de estar al frente de invocar el nombre del Señor, de ser nosotros los hombres que dirigimos, que llevamos sobre nuestros hombros la responsabilidad de orar, y de orar en todo lugar y por todas las diferentes situaciones y circunstancias de la vida. Repito, el texto no está diciendo, ni la Biblia está diciendo, ni menospreciando la oración de la mujer, pero sí nos está dando el lugar de cabeza, de responsabilidad, de rol que debemos desempeñar y debemos desarrollar como hombres, y eso es muy importante que lo podamos entender. Ahora, ¿por qué es importante y por qué quiero hacer énfasis? Hermanos, en este tiempo había una situación muy parecida a los tiempos que vivimos hoy. ¿Quién creyera que para este tiempo en Éfeso también había un movimiento feminista? La razón de ese movimiento feminista era que los falsos maestros estaban tratando de una manera tan deplorable y tan degradante a las mujeres, tenían tan en poco a las mujeres, que esto hizo que algunas mujeres crearan un tipo movimiento feminista y comenzaran a tomar ciertos lugares y comenzaron a inclusive apoderarse en algunas
eh, puestos de gobierno dentro de la iglesia, y estaba esto creciendo de tal manera que Pablo tiene que venir a dar instrucciones y a poner orden. Qué parecido con nuestros tiempos, donde el liderazgo del hombre viene en un descenso y pareciera que el de la mujer en un ascenso, donde se le está delegando eh, con tanta facilidad un rol que no le corresponde a la mujer en las congregaciones. Y creo que es muy importante para nosotros hombres entender cuál es el rol que Dios nos ha llamado a desempeñar, y aún ustedes, queridas mujeres, queridas damas, entender cuál es el rol que Dios les ha dado a desempeñar dentro de la iglesia. Entonces, en esa línea, espero que esto nos pueda desafiar y nos pueda motivar mucho en cuanto a nuestro rol, en cuanto a nuestro deber, que es lo que Dios nos ha delegado y entregado. En segundo, la Biblia nos habla de las instrucciones a la mujer. Aquí vamos a tocar callos y vamos a pisar callos, y creo que este es un tema chocante para muchas mujeres. Pero ruego desde ahora, mis queridas hermanas, que Dios nos dé un espíritu correcto para entender lo que la Biblia dice, porque es un asunto de la Biblia, porque es un tema que Dios estableció, porque Dios así lo hizo. Es nuestro Dios, Él sabe lo que ha hecho, Él sabe lo que ha dejado en su palabra, Él sabe lo que está haciendo. Lo que Dios tiene que hablarnos en boca del apóstol Pablo en cuanto a las instrucciones a las mujeres, lo encontramos del verso 2 al 10, al 15, del verso 9 del capítulo 2 al verso 15, y nos dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, pues después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Queridas mujeres y queridos hombres, yo sé que este tema es un tema que en nuestros tiempos puede ser muy chocante, y de hecho estamos en el deber de hablarlo. De hecho, mientras he estado estudiando estos días este asunto, mis hermanos, le hago un paréntesis porque creo que este es un tema que con urgencia debemos tratar próximamente en nuestros audios de semana, las series que estamos trabajando. Pero hoy quiero abrir el telón, hoy quiero abrir lo que la Escritura nos dice frente a las instrucciones a las mujeres, corregir, hacer un llamado a todos, tanto nosotros hombres en el cuidado de nuestras esposas, de nuestras hermanas en la fe, y a ustedes mujeres, dejarse guiar por el Señor en las instrucciones que Él ha dejado en su palabra. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Estos versículos se los voy a porcionar porque es importante que miremos algunas palabras en el original que nos van a dar luz y nos van a ayudar. Es la manera más precisa de acercarnos al texto, y para no dar interpretaciones a lo que no dice la Escritura. En primer lugar, dice que se atavíen. La palabra atavíen significa en griego cosmeo, que se deriva de la palabra cosmos, y literalmente significa que las mujeres se adornen, que las mujeres se decoren, en otras palabras es que se pongan en orden, que se arreglen, que no sean un caos realmente. Y creo que esa definición a las mujeres les puede gustar mucho. De hecho, muchas mujeres pueden estar diciéndoles a sus esposos: sí, ve mi amor, por eso es que yo me arreglo, por eso es que yo me decoro tanto, por eso es que yo me pongo frente al espejo y me demoro 2 horas mirándome al espejo y maquillándome y organizándome, porque yo no quiero ser un caos. Y mire que la Biblia misma me dice que yo debo ataviarme bien,
Ponga mucho cuidado, mujer, porque no es precisamente eso lo que la Biblia nos dice. Todo con equilibrio. Si bien Dios no quiere que usted como mujer vaya a la iglesia de cualquier manera, también el apóstol Pablo no solo está dando instrucciones, sino que está regulando las instrucciones. Y eso es equilibrio. No solo da instrucciones, sino que regula las instrucciones que está dando. En este primer punto podemos ver que mujeres pueden chulear porque salieron favorecidas, sin extremo, porque lo que vamos a hablar va a poner el equilibrio correcto. Me encanta, mis hermanos, personalmente lo tengo que decir, me encanta cuando veo a mi esposa arreglarse, organizarse, esforzarse por estar bien, para ir a la iglesia o para ir a algún lugar, pero más para ir al culto de adoración. Pues eso se trata, cosmeo, que se adorne, que se decoren, que se pongan en orden, que se arreglen. Sería muy desagradable ver las hermanas o nuestras esposas en la iglesia de pijama, con los rulos, en chanclas. No es el lugar, no es la forma correcta. Pero la Biblia nos dice de ropa decorosa. Acá este adjetivo también se deriva de la palabra cosmeo, que es muy similar y significa cosmio, que también habla del cosmo y que lo dice de una manera ordenada. O sea, decórese, arréglese, ordénese de una manera ordenada. O sea, de la manera justa, correcta, como para el lugar. Como para el lugar, mis queridas hermanas. Porque Pablo, o el Espíritu Santo, usa a Pablo para usar otras dos palabras importantísimas que le ponen a esto el equilibrio. Con pudor. La palabra pudor es aidos, que significa cohibición y sentido de vergüenza. Oh, mis queridas hermanas, preciosas hermanas, creo que este término es muy maravilloso y muy valioso tanto para ustedes como para nosotros, porque lo que nos está diciendo es: decórese, arréglese, ordénese, hágalo ordenadamente, pero cohíbase, hágalo con un sentido de vergüenza. El sentido de vergüenza que el apóstol Pablo está hablando acá, o que la escritura nos está hablando, es que si algunos ojos, los ojos de alguno de los hermanos, se ponen sobre ti, sientas vergüenza. No vergüenza de ser mujer, no vergüenza de lo que eres, no, sino en cuanto a tu vestido. Cuando una persona está con el traje correcto, modesto, decoroso, sin nada en lo que pueda hacer que otra persona peque delante del Señor, despertando deseos carnales, entonces eso es el equilibrio perfecto y eso es pudor, pudor. Vivimos en un tiempo y en una cultura donde no hay pudor. Vivimos en un tiempo donde las mujeres, hermanos, con tanta facilidad se exhiben. Ayer vi una actriz que publicó, le hicieron un comentario y ella lo único que hizo en su defensa fue decir: es que yo veré cuándo me quito y cuándo me pongo, y estoy en una edad donde disfruto mostrar todo lo que tengo. Pareciera eso como muy contemporáneo, como muy maduro, como una persona de una mente muy abierta, pero bíblicamente eso se llama una mujer sin pudor. Vivimos en un tiempo donde las mujeres exhiben los escotes, las blusitas cortas, los chores y cosas como esta, que también son el diario de las iglesias, de las comunidades, que tristemente también las vivimos dentro de nuestras congregaciones. La Biblia nos dice con pudor que cuando usted vaya a la congregación, a la reunión, al culto de adoración, ninguna de ustedes mujeres debe ser el centro de atención, ni ninguno de sus atributos debe ser el centro de atención, sino solo Dios. Y por eso la Escritura nos dice con sentido de vergüenza, que nos dé vergüenza que alguien nos esté mirando a nosotros, que seamos el centro de
de atención. Eso es con pudor, pero luego dice con modestia. La palabra modestia es sofrosune, que significa cordura de mente, dominio propio, sentido común. Cordura de mente, una mente correcta, una mente estable, una mente que no busca despertar nada incorrecto en las personas. Por el contrario, aplica dominio propio. Aunque me gusta esto, esto no es lo correcto para una mujer piadosa. Con esto, aunque me gusta, puedo despertar cualquier atracción, cualquier sentimiento, deseo carnal, algún hombre en la iglesia, algún hermano, y lo puedo hacer pecar contra Dios. Con esto, aunque me gusta, no es el lugar, porque puedo atraer la mirada de alguien y puedo hacer que alguien en vez de mirar al Señor, adorar al Señor, termine mirándome. Ese es el sentido correcto que Pablo está hablando. Pero hay algo más delicado. Pablo profundiza este asunto y dice, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Déjeme decirle que la palabra peinados ostentosos acá literalmente se traduce a trenzas o a trencillas, porque en la cultura en aquel entonces se hacían unas trenzas grandísimas y extravagantes que se la envolvían en sus cabezas, y de estas maneras todas estas mujeres ricas se hacían este tipo de peinados y se hacían sus tremendas peinados costosísimos, y eran costosísimos porque las mujeres ricas eran las que podían hacerlo, porque ponían mucha atención al tema de su peinado, y se hacían las trenzas que se sostenían con pinzas de carey envueltas en oro, perlas preciosas en sus peinados. Se dice que en la cultura en aquel entonces las mujeres adineradas salían con estos peinados así, sus trencillas envueltas, oro en sus cabezas, perlas preciosas, y sus cabezas brillaban a la distancia, y con eso llamaban la atención. Por eso Pablo sabe muy bien lo que está hablando, tanto culturalmente, y cuanto más Dios a través de su Espíritu Santo. Y una reina de la época, se habla mucho de que se hizo un peinado tan ostentoso que lo exhibió públicamente, y que a la fecha de estos tiempos se considera que su peinado, lo que llevaba sobre su cabeza, su oro, sus piedras preciosas, era el equivalente a más de $1.000.000 a la moneda de hoy. Mis hermanos, se puede imaginar lo que eso implica, lo que eso significaba. Ahora, eso en cuanto a los peinados ostentosos. Pablo dice ni oro. Y es muy importante interpretar esto correctamente, porque algunos han tratado de interpretar esto literal, y muchos han tratado de decir en cuanto al peinados ostentosos, cuando las mujeres se hacen un peinado, se mandan a hacer algún peinado especial en su cabello. No está hablando de eso, porque literalmente la palabra es trencillas, y si eso fuera literal, entonces las mujeres no se podrían hacer ningún tipo de trenza. Muchos dicen que ni oro, entonces por eso mandan a las mujeres que no se pueden usar nada de oro, absolutamente nada. La pregunta es entonces, cuando nos casamos, ¿por qué usamos una sortija de oro? Si el texto no dice excepto el anillo del matrimonio. Cosas como esa hay que entenderla muy bien. Pablo no está diciendo de que no lo usemos, Pablo está diciendo que lo usemos de la manera moderada, que no genere conflicto, ni perlas, ni vestidos costosos. Les voy a poner un ejemplo. Un vestido costoso en esta época costaba aproximadamente 7.000 denarios. El denario es el equivalente a un día de trabajo. ¿Puede imaginarse eso? Un denario es el equivalente a un día de trabajo. 7.000 denarios, 7.000 días de trabajo. Una mujer rica, adinerada, podría comprar no solo uno, sino muchos vestidos costosos, y podía hacerse estos peinados. Pero una mujer sencilla, común, podía tener
un único vestido, máximo de 500 denarios, y muchos de estos vestidos eran la dote que sus padres le daban a la hora de casarse. Y estas mujeres solo tenían un vestido, el que usaban literalmente todos los días del Señor para ir al culto de adoración, para adorar al Señor. ¿Se puede imaginar cómo se volvía esto? ¿Qué pasaba? ¿Qué sentimientos? Mujeres que solo podían tener uno, máximo de pronto dos vestidos, y cada 8 días iban con el mismo vestido a la iglesia. En nuestro tiempo actual, una situación de esa generaría juicio. De hecho, genera. ¿Cuántas personas tienen tan buena memoria en estas cosas que un hermano coincide a los 8 días con el mismo vestido, el mismo traje, y dice: oye, este hermano es que no tiene más ropa, vino con la misma ropa de hace 8 días? En este caso, las mujeres ricas podían ir cada 8 días con un vestido diferente. Las mujeres humildes solo podían ir con el único vestido que tenían, lo que nosotros tradicionalmente llamamos como el dominguero. Y esa era la realidad. Entonces se puede imaginar lo que se generaba, el ambiente. Ahora, culturalmente estaba pasando algo en Éfeso, y era que las mujeres habían adoptado la iglesia como su lugar de pasarela. Y se volvió un lugar de pasarela, donde las mujeres iban a exhibir sus peinados, sus joyas, sus vestidos y todas las cosas de decoración que se ponían. Por eso Pablo tiene que dar instrucciones y decir: mucho cuidado, decóresen, arréglesen, ordénesen, pero háganlo con vergüenza, con dominio propio, háganlo con sentido común, que no dañen a otras personas. Y queridas mujeres, ustedes saben muy bien que muchas veces no se visten únicamente para sus esposos, sino para que otras mujeres las vean. Eso es una realidad. Porque también es muy común entre mujeres, con un ojo adorando al Señor y con el otro repasando cómo vino Julanita, cómo vino la otra, y pareciera que a veces las iglesias fueran un centro de moda o pasarelas exhibiéndose en desfiles. No es eso, mis hermanos, no es eso. Nuestros cultos de adoración, el día del Señor, nos reunimos para dar gloria, tributar honra y honor al que es digno de alabanza y de exaltación. Otra de las cosas que el apóstol Pablo menciona es: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pablo está diciendo: hay algo más importante que los vestidos, que las piezas de oro o de carey que puedan usar y exhibir. Hay un vestido que es mejor, y son las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Toda mujer de Dios debe profesar la piedad. ¿Y sabe cómo usted, mujer, puede darse cuenta qué es lo que usted está cuidando y alimentando más? Cuando usted definitivamente pase más horas en un espejo que con la Biblia, que es el espejo del alma, eso le evidencia que usted tiene un problema de vanidad y que no está haciendo las cosas correctas y que no está profesando piedad. Cuando un espejo literal toma más tiempo para usted que la Biblia, que es el espejo del alma, para ayudarle, para fortalecerle y para trabajar en su corazón, para que la piedad en su vida sea algo real y un vestido correcto, entonces ahí, mis hermanos, hay algo que corregir. Y es algo que nosotros, esposos, debemos ayudar a nuestras esposas. Es el vestido de la piedad, es el vestido de las acciones, de las buenas obras en nuestras esposas. Un predicador dijo: toda mujer debería tener este texto pegado en su espejo, y creo que es una realidad. Cuando hablamos de profesar piedad, entonces significa transmitir un mensaje en voz alta. ¿Cuál es el mensaje que dejas ver en tu vida, mujer? La piedad se refiere al temor de Dios. Entonces estamos hablando de transmitir un mensaje en voz alta de temor a Dios. Y una mujer piadosa busca cualquier cosa menos
ser el centro de atención. Por eso Pablo no solo fue directamente a las instrucciones, a dar los mandamientos, sino a regular, porque él conocía la mujer de la época. Y recuerde este proverbio, mis hermanas queridas, que tanto nosotros lo mencionamos en ocasiones. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será exaltada. Juan Calvino dijo estas palabras: la mujer de Dios pasa desapercibida. En su vida se destaca tanto la persona de Cristo que ella misma desaparece. La mujer de Dios pasa desapercibida. La persona de Cristo en su vida es tan real que ella desaparece y solo deja ver a Cristo en su vida. Deberes o instrucciones para las mujeres. Pero Pablo tiene más cosas para hablar, queridas mujeres, y a nosotros hombres que tenemos mucho que ver en este asunto. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y esto a veces es como una puñalada al corazón de la mujer en estos tiempos. Pero yo quiero decirles, mujeres, esto es algo muy correcto. Mire, muchas personas dirían que Pablo es machista y muchos quizás de ustedes o de ustedes, queridas mujeres, estarían pensando al leer estos textos que Pablo definitivamente es machista. Déjeme decirle algo en primer lugar para corregir una cuestión que puede ser muy peligrosa. El asunto acá no es Pablo. Si tildamos a Pablo de machista, no estamos tildando a Pablo directamente, sino al Espíritu Santo que inspiró a Pablo. Porque nada hay en la Escritura que no haya sido inspirado por Dios, la persona del Espíritu Santo. Y si acusamos al Espíritu Santo de machista, estamos hablando de Dios como machista. Y Dios no es eso, mis hermanos. Eso es una falsa enseñanza de este tiempo, de muchos tiempos atrás, con el feminismo y cómo la cultura feminista ha hecho creer y ha engañado y ha tratado de generar en usted una rebeldía acerca del orden establecido por Dios. Pero Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo a dar instrucciones precisas y correctas porque vienen directamente del cielo para usted, mujer. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Una de las problemáticas en la cultura de este momento era que los falsos maestros habían menospreciado tanto a las mujeres que ahora las mujeres se habían apoderado del rol que le correspondía a los hombres y ahora estaban gobernando y habían tomado posiciones de gobierno que no le correspondían a la mujer, sino a los hombres, porque así Dios lo estableció. Pablo está colocando a la mujer en el lugar de protección, porque Dios creó a la mujer para que estuviera bajo la cobertura del hombre, el hombre pudiera proveer la protección a la mujer. Así como Efesios capítulo 5 nos habla de la iglesia, Cristo es la cabeza, nosotros no podemos ser la cabeza. Mujeres, ustedes no pueden ser la cabeza. Pero déjenme decirle algo, que eso no les hace menores, eso no les hace inferior a nosotros los hombres, es una cuestión de rango. En el Señor no hay judío, no hay gentil, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, todos somos uno. En dignidad, todos somos igual, pero en rango, en posición, en jerarquía, no es así. No es así, Dios lo estableció diferente. Y ahorita le voy a dar un argumento teológico. No está rebajando a la mujer el apóstol Pablo ni el Señor con estas palabras. Por el contrario, eran los hombres de la cultura paganos, los falsos maestros que habían degradado, pero la mujer nunca se le da ese trato en la Biblia. Nunca trata a la mujer como un ser inferior, mis hermanos. De hecho, podemos ver muchos casos maravillosos donde el propio Señor Jesús dignificó a la mujer, honró a la mujer. ¿Cuántas mujeres servidoras tuvo Jesús a su lado? ¿Cuántas de ellas Dios las usó para profetizar? ¿Cuántas de ellas fueron servidoras fieles del Señor Jesús? Pero escúcheme esto, nunca
les dio una dignidad. No hay apóstolas, si vale el término, creo que no existe, solo para ejemplificar. La apóstol tal como en nuestros tiempos no existe. Es lo más antibíblico. La apóstol no hay, todos fueron hombres. Todos los rangos, desde Adán hasta el Apocalipsis, toda la Biblia, usted va a encontrar en la jerarquía de Dios, en el rango de Dios, hombres cabezas. Adán, luego Dios hizo un pacto con Noé, luego Dios hizo un pacto con Abraham, luego Dios hizo un pacto con Moisés, luego Dios hizo un pacto con David. Luego Dios llama a los apóstoles y así. Luego Dios establece ancianos en la iglesia, no ancianas, ancianos. Todo ha sido a través de la línea de hombre, como cabeza. Como cabeza. Es en orden jerárquico. Por eso dice también que porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No es que Dios esté mandando a callar a la mujer, eso es una mala interpretación. No es que la mujer tiene que entrar calladita y salir calladita y no puede hablar, no. Está hablando en el contexto de que las mujeres estaban tomando la vocería y estaban tomando los lugares que le correspondía a los hombres en su liderazgo. Y Pablo viene y corrige eso y dice, no permito, ese no permito es nuevamente la autoridad apostólica. No permito a la mujer enseñar. No permito, la escritura no permite a la mujer enseñar a los hombres, estar por encima de los hombres. Y hoy vemos cantidades de iglesias, de pastoras sueltas, que sus esposos son miembros de su iglesia. Eso es lo más antibíblico. Eso no tiene nada que ver con la Biblia. Qué pena, mis hermanos. Eso es una realidad, eso es lo que la escritura nos enseña y hay que obedecerla. Y creo que Dios lo hace de la manera correcta, primeramente porque Él es Dios, Él sabe cómo funciona, cómo nos creó y Él estableció esta jerarquía. Y Él dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es el hombre la cabeza, sino estar en silencio. Y déjenme decirles algo, que muchos han interpretado este texto muy mal, porque con eso han querido subyugar a las mujeres y con eso han querido menospreciar. No, mis hermanos, no es el menosprecio, no es silenciar la voz de la mujer en las congregaciones, pero sí es entender que es el hombre el que debe de estar siempre a la cabeza. Siempre, mis hermanos, es el hombre el que debe estar por encima enseñando. Y que la mujer puede enseñar a los niños, puede enseñar a las mujeres. Pero ¿qué es el hombre? Somos nosotros los que estamos llamados a ejercer esta vocería. Lo que Pablo usa acá es el esquema de autoridad militar. Mis hermanos, puede ser que un coronel sea menos inteligente que un cabo, pero en jerarquía el coronel es más que un cabo y punto. El cabo no puede decir, pero es que yo soy más inteligente, por eso te desobedezco, por eso usurpo tu posición. No, mis hermanos. Lo que Pablo está usando es la jerarquía de militar y que así lo estableció Dios desde el comienzo. Entonces, Pablo usa esta jerarquía diciendo, mire, aquí no es un asunto de yo soy más inteligente, ella es más inteligente, es que aquí somos capaces por igual, aquí yo puedo hacer lo que tú haces, es más, yo predico mejor que usted. El tema no es ese, el tema es jerarquía como Dios lo estableció, punto. Y note esto, que el tema no es un tema cultural, sino teológico. Porque Pablo da la razón por qué prohíbe esto. Y recuerden que cuando hablamos de Pablo, estamos hablando del Espíritu Santo guiando a Pablo. Dice, porque Adán fue formado primero, después de Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No es un asunto cultural, es un asunto teológico. Pablo va hasta el comienzo y dice, mire, el orden de creación fue así, Dios lo estableció así. La mujer no fue engañada, el hombre no fue engañado, fue Eva. No le permito esto. Y de esa manera está establecido. Es importante porque regula, porque te cuida, la escritura misma te cuida, mujer, en estos casos cuando
La Escritura nos enseña esto para no atrevernos a tomar un rol que no le corresponde, y también para exhortarnos a nosotros hombres cuando evadimos y cuando delegamos el rol que nos corresponde a nosotros en las mujeres. Eso es muy importante. Y hermanos, vale la pena. Muchas personas dicen, no, pero es que eso fue después de la caída. No. Recuerden algo importante, y déjenme, les hablo un paréntesis para enseñarle esto. Algo muy importante que debemos entender es que no fue un asunto de la caída. En la cultura judía, recuerden que cuando se le pone nombre a algo, a alguien, eso significa autoridad, sinónimo de autoridad. Tengo autoridad sobre esto. Adán le puso nombre a Eva antes de la caída y después de la caída. Antes de la caída, y será llamada varona porque el varón fue tomado. Génesis 3:20, después de la caída, y será llamada Eva, que significa madre de multitudes. Fue antes y después. Es cabeza, nosotros somos la cabeza. Pero recuerde, no somos una cabeza porque somos superiores, por jerarquía, por gobierno divino, porque Dios lo estableció. Y lo más importante es que Pablo hace la analogía con la iglesia, Cristo la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Asimismo, la esposa debe estar sujeta al esposo como la iglesia sujeta a Cristo, que es la cabeza. Y Pablo finaliza diciendo, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como este. Y quizás este es uno de los textos más chocantes, y este es uno de los textos más difíciles también de quizás interpretar en este capítulo, en esta carta. Pero en sí, mis hermanos, lo que podemos concluir en la enseñanza de la Escritura es que Pablo está diciendo que el ministerio más importante de una mujer es criar a sus hijos en el temor de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo básicamente con esta conclusión. Y de alguna manera, muchos teólogos, y yo personalmente me adhiero a este pensamiento, los comentaristas, muchos de ellos coinciden en decir que Pablo básicamente lo que está dejando de fondo es que así como en la caída la mujer fue la culpable que se dejó engañar, entonces criando hijos va a reparar ese daño. Es una manera también de verlo, pero básicamente lo que la Escritura concluye es que la mujer, su rol mayor está en casa, cuidando, instruyendo, supervisando, enseñando, guiando a sus hijos. Eso a nosotros nos elimina de responsabilidades. No, tenemos igual nuestro rol y nuestra tarea, pero en el caso de las mujeres que son más domésticas, es una bendición poder una mamá estar al lado de sus hijos, acompañarles en su crianza, sobre todo en los tiempos como los nuestros, donde la mamá de los hijos de muchos son las empleadas del servicio. Sobre todo en otras culturas, pues la nuestra no nos da a veces porque no nos da para pagar una baby sister, pero si fuera el caso lo haríamos. Entonces las baby sisters de hoy son las queridas abuelas malcriando niños. Esa es una realidad. Así que, mis hermanas, son instrucciones que debemos acogerlas, atenderlas y prestarle mucha atención. Lo que sigue diciendo el apóstol Pablo es instrucciones, nos da instrucciones y da instrucciones a los obispos, a los líderes, a los ancianos. Capítulo 3, versos 1 al 7. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Mis hermanos, las instrucciones siguientes que el apóstol Pablo pasa a dar son las instrucciones a las cabezas, a los líderes ministeriales, a los obispos. Quiero definirles algunas palabras importantes. En primer lugar, la palabra obispo significa en griego episcopé, que se deriva de la palabra episcopal, que traducida es supervisor, alguien que supervisa. Y eso es lo que Pablo está haciendo, dando instrucciones a los supervisores, a los ancianos o a los líderes principales que deben de estar al frente supervisando la iglesia. Pablo pone unos requisitos muy importantes y toda persona al ministerio debe obligatoriamente pasar por estos filtros de la escritura, tanto de Primera de Timoteo 3 como Tito, y dice en primer lugar que el que anhela obispado, buena cosa desea. Me llama la atención porque la coherencia escritural debería ser el que anhela obispado, buena cosa anhela, porque está o viene hablando de un anhelo. Pero el texto nos dice que el que anhela obispado, buena cosa desea. Y son dos palabras interesantes, dos palabras diferentes, anhela y desear. La palabra anhela es oregomai, que es esforzarse en alcanzar, describe una acción externa. Pero la palabra desea es episumeo, que significa poner el corazón sobre, una pasión fuerte, un deseo interior. Y esto es un perfecto equilibrio para alguien que es llamado al ministerio, alguien que tiene una pasión fuerte y que tiene un deseo de un esfuerzo en su corazón por alcanzar aquellas cosas, en este caso su deseo, desarrollar su deseo ministerial. Pablo habla diciendo es necesario, y este necesario es obligatorio, mis hermanos. Es necesario que el obispado sea, y sea que irreprensible, María una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Todo esto es muy importante, mis hermanos, que a la hora, aquí tenemos herramientas que a veces pasamos por alto, y que la membresía, la iglesia está en el deber de exigir a la hora de poner un pastor, un ministro, un anciano, sea primeramente filtrado por estas características, estas instrucciones que nos da el apóstol Pablo en estos versículos del 1 al 7, y que dice la escritura que no sea un neófito, que tenga un buen testimonio, características propias de un ministro, de un obispo, de un anciano que está al frente de la congregación. Y note que Pablo inicia hablando de palabra fiel, pero es necesario. Habla de la necesidad, de los requisitos, del carácter, del perfil que debe tener tanto la pasión interna como el deseo externo de llevar a cabo de la manera correcta su rol ministerial y cumpliendo estos roles. No puede ser que alguien sea llamado a presidir una congregación, una comunidad, cuando no cumple estos requisitos. Luego Pablo nos habla de las instrucciones a los diáconos, a los servidores. En el versículo 8 al 13 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean marido de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Note qué tan importante es. Ahora se nos habla de los diáconos, que la palabra diácono acá es diáconos, diaco, que significa hacer mandados, se deriva de la palabra diaco, que significa literalmente hacer mandados, ayudante, servidor, siervo o sirviente. Eso es lo que somos realmente dentro de las congregaciones, servidores. Y nos habla del perfil. Asimismo, todo servidor es importante, mis hermanos, que lo pongamos frente a ante estas características, y que estas características claramente puedan calificar o descalificar a una persona para el servicio dentro de la iglesia. Es tan común
cometer errores frente a esta situación, y es importante que nos volvamos a estas verdades para que nosotros mismos en la honestidad delante del Señor primeramente nos examinemos y dejemos que nuestra vida sea examinada frente a estos requisitos, y por el bien propio y por el bien de la comunidad nosotros seamos examinados antes de ser servidores en la congregación. La palabra diáconos, servicio, servidor, sirviente, ayudante. Y dice que asimismo, está hablando, conectando con lo de los obispos, asimismo hay unos requerimientos, asimismo deben ser. ¿Y deben ser qué? La Biblia nos dice qué es lo que deben ser: honestos, sin doblez, no dado a mucho vino. Eso no está autorizando el beber un poco de vino por cultura. Recuerden que en la cultura judía pues su única bebida, fuente de bebida era el jugo de uva, y a veces pues al guardarlo se iba añejando, pero no era en una motivación de beber, sino de algo natural después de un alimento como lo hacemos nosotros, era su fuente de bebida. Y dice que no codiciosos, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y todos estos requerimientos. Y habla también diciéndonos que sean sometidos a prueba primero, la importancia de primero ser pasados por el filtro. Habla de las mujeres. Note que las mujeres, en el mismo capítulo, en la primera carta, Pablo está defendiendo el servicio de las mujeres. No es un silencio, una discriminación, una manera de sacar a las mujeres del servicio. No, nótese, las mujeres asimismo sean iguales que los hombres en su carácter, en su conducta. Y finaliza diciendo: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea que estas instrucciones que Dios nos provee en su palabra son para cuidado propio, para cuidarnos a nosotros, para que lo hagamos de la manera correcta y podamos ganar el grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por último, Pablo finaliza hablando del propósito de la carta, el propósito a escribir la carta, y nos dice, versículo 14 y 10 al 16: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Todas estas instrucciones, las instrucciones de orar por todas las personas, las instrucciones para los hombres de asumir el rol en cuanto a la oración en las congregaciones, las instrucciones de la mujer en cuanto a su manera de vestir, en la manera de conducta, en la manera de comportamiento, en la manera de autoridad o de gobierno dentro de la iglesia. Todas estas instrucciones, las instrucciones a los líderes principales, a los servidores, las instrucciones todas tienen como fin o como propósito Pablo diciendo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Todas estas instrucciones es para contribuirnos, ayudarnos a cómo debemos conducirnos. Por lo cual, mis hermanos, debemos examinar si no estamos cumpliendo con estas instrucciones. Debemos de replantear, debemos de evaluar, debemos corregirnos y dejarnos corregir también conforme a la Escritura, porque dice, me encanta este texto, hermanos, y creo que este texto tiene un contenido teológico impresionante que en algún momento también deberíamos mencionar. Dice: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. No es la iglesia del pastor Jonger, no es la iglesia de Julanito, del pastor tal, la iglesia del Dios viviente. Y escúcheme esto: columna y baluarte de la verdad. Qué texto, hermanos, qué tremendo versículo. Columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia solo, hermanos, debe de ser una comunidad donde se vive, se profesa, se proclama la verdad de el Dios viviente.
E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo finaliza Pablo este capítulo 3 hablándonos de el misterio de la piedad? Recuerde que misterio en el Nuevo Testamento es lo que antes era desconocido, que ahora ha sido revelado. Se nos reveló en carne el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, que fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Cristo mismo, la cabeza de la iglesia, el Salvador, el Señor de nuestras vidas. Oremos en esta mañana y digámosle al Señor: Señor, en lo que corresponde a mi rol, usted, hombre, le hago un llamado por la Escritura a su rol. No abandones, no descuides, no menosprecies, no tengas en poco el rol que Dios le ha delegado como cabeza y nos ha delegado. A usted, mujer, jamás Dios te maltrataría dándote un lugar de menosprecio, tratándote como ciudadana de segunda categoría. Jamás el Dios de la Biblia. De hecho, es el mismo amor, la misma gracia, la misma misericordia. Y Dios te dio instrucciones para cuidarte y para cuidarnos. A usted, querido servidor de la iglesia, diácono, hay unas características por las cuales debemos nosotros pasar y examinarnos. Y nosotros, como ministros, tenemos el deber de mirar hacia la Escritura en cuanto a nuestras instrucciones y exponernos si somos calificados o no. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que el Señor cada día sea glorificado con nuestras vidas. Que nuestros corazones sean cada día rendidos al Señor, a la obediencia. Que con agrado recibamos las instrucciones y con amor y deseo pronto en nuestro corazón corramos a la obediencia de la manera como el Señor lo estableció. Padre bueno, te damos gracias y te bendecimos. Te adoramos por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Te agradezco tanto el privilegio que me das en esta mañana de dirigirme a los santos. Te agradezco, Señor, por el privilegio, porque me generan tanto respeto y tanto amor. Señor, he procurado ser cuidadoso, respetuoso de tu palabra, temeroso, Señor, de lo que allí está escrito. Y tan solo en esta mañana mi deseo es que tal cual las instrucciones que nos has dejado, podamos al menos a vuelo de pájaro mencionar y irnos ambientando para que sigamos trabajando y podamos, aún con lo que hemos podido ver hoy, examinarnos y replantear las cosas que sean necesarias. Ayúdanos, Señor. Debemos toda obediencia a ti, mi Señor. Te ruego que nos des el corazón y el espíritu correcto para hacerlo, y hacerlo de la manera que te glorifique a ti y que edifique a los santos. Padre, gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, les mando un abrazo, el Señor les bendiga, deseo que puedan tener un resto de día de mucha bendición en familia, y un abrazo, que el Señor siga dándonos a cada uno la perseverancia y el deseo de obediencia en nuestro corazón para honrarle, para vivir cada día, que nuestros días sean para Él, que sean en Él y que sean, hermanos, para dar testimonio de
la persona de Cristo en nosotros. Les mando un abrazo, les amo, el Señor les bendiga y seguiremos en contacto. Saludos y bendiciones.